¿Ya? Entonces, chicos, miren, primero hay que recordar nosotros qué son las variables termodinámicas. ¿Sí? Variables termodinámicas. Estamos recordando, porque ya lo hemos visto. ¿Cuáles son las variables termodinámicas? ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? Ya lo vimos. Isobárico. Las variables termodinámicas. Las variables. No, una cosa es leyes, otra cosa son variables. ¿Qué es una variable? ¿Qué? La presión. La variable termodinámica es una presión. Y hay más, ya, de energía, de cantiga, ¿sí? La energía libre de Gibbs, etc. ¿Sí? Son un montón más de variables termodinámicas. Pero nosotros solamente nos vamos a centrar en estas cuatro variables, ¿sí? Y en realidad determinan el comportamiento de los gases. ¿Cierto, chicos? Esas se llaman variables termodinámicas. Grábenlo bien, chicos. Lo único que debemos comprender es que es un estado termodinámico. Es un estado termodinámico. ¿Se acuerdan en la clase que es un estado termodinámico? ¿Qué es un estado termodinámico, chicos? A ver. El estado termodinámico viene a ser las condiciones en las que se encuentra un gas en el momento que yo quiero estudiar. ¿Entienden? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, yo tengo un gas, decimos de esta manera, tengo un mol de gas. Un mol de gas. ¿Sí? ¿Esto quién representa? A él. Y que ese mol de gas está ocupando, por ejemplo, un volumen de 3 litros. ¿Sí? Está en un volumen de 3 litros. Además, tiene una presión de 2 atmósferas. Ahí está, mira. Y está a una temperatura, por decir así, de 80 grados centígrados, o si quieren verlo en Kelvin, sería 273 más 80. ¿Sí? Si lo quieren ver en Kelvin, ya ustedes lo suman. Bien, chicos, pues, ¿qué quiere decir? Que mi gas se encuentra en este estado termodinámico. ¿Sí? Ese es un estado termodinámico. ¿Sí? Un mol de gas que ocupa un volumen de 3 litros, que está a una presión de 2 atmósferas y tiene una temperatura de 80 grados. ¿Qué pasaría yo si le coloco hielito al gas? Ya, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién va a cambiar? Su temperatura, ¿cierto? Va a cambiar su temperatura. Entonces, cuando varía cualquiera de estas variables, ¿sí? Así varía solamente uno. Escuchen bien, así varía solamente uno. Puede variar el número de moléculas, puede variar su volumen, puede variar su presión o puede variar su temperatura. Cuando varíe cualquiera de estas variables, el gas habrá cambiado de estado termodinámico. ¿Sí? Habrá cambiado de estado termodinámico. O sea, ya no está en ese estado, sino está en otro estado termodinámico. No se confundan con los estados de agregación. Los estados de agregación son sólido, líquido y gaseoso. Esto no, chicos, estamos hablando de los gases, solamente de gases. Entonces, si yo le enfrío al gas, voy a colocar una temperatura que te van a imaginar que es 1, ¿sí? Vamos a colocar una temperatura 2, estoy enfriando a 60 por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gas ha cambiado de estado termodinámico. ¿Y esto lo puedo graficar? Claro, lo puedo graficar, miren. Entonces, para eso ustedes tienen que recordar el espacio termodinámico. El espacio termodinámico nos dice que acá está la presión, acá está el volumen, y estas curvas de acá tendrían que representar a quién. ¿Quién viene a representar estas curvas? Las temperaturas. ¿No? Ahí está, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. Conforme me alejo del cero, ¿sí? Aumenta la temperatura. Entonces lo vamos a graficar. Vamos a imaginar que en un estado inicial nuestro gas dice que tenía un volumen de 3 litros. Ya vamos a imaginar que por acá está 3 litros. ¿Sí? Bueno, más acá. ¿Sí? Vamos a imaginar que está en 3 litros nuestro gas ahí. Y dice que está a una presión de 2 atmósferas. Vamos a imaginar que por acá está 2 atmósferas. ¿Sí? Por acá está 2 atmósferas. La presión, 2 atmósferas. Listo. Y entonces, pues nos dice que aquí tendrá una cierta temperatura. Miren porque se va a encontrar. Ahí está. Bueno, no está tan derechito, pero vamos a imaginar. Ahí está. ¿Sí? Vamos a imaginar. Se encuentran acá. ¿Qué quiere decir, chicos?
Y en este punto va a haber una curva de temperatura. Y esa curva de temperatura nos dice que está a 80 grados. ¿Sí? 80 grados centígrados. Entonces, en este punto, que lo voy a llamar yo un punto 1, se llama estado termodinámico. ¿Sí? Este punto se va a llamar estado termodinámico. Entonces, ¿por qué es importante saber? Porque cuando lleguemos a procesos termodinámicos, el problema le va a decir, un gas se expande isotérmicamente del estado 1 al estado 2. Quiere decir que va a cambiar de estado. ¿Sí? Va a ir de un punto 1 a un punto 2. Eso se llama estado. Entonces, ¿qué pasa si yo dice que la temperatura? Miren, vamos a imaginar que esta curva de acá, sea de 60 grados. ¿Sí? Estoy bajando la temperatura. 60 grados. Miren, entonces ahora, ¿qué habrá pasado con el gas? Va a depender de qué te digan. ¿Quién cambió? Si de repente estamos con la ley de Bohr, estamos con la ley de Charles o de Ilusat, vamos a imaginar que la presión se mantiene constante. ¿Sí? La presión no ha cambiado. Si la presión no cambia, ¿qué ley estamos aplicando? Si la presión no cambia, ¿qué ley estamos aplicando? Bueno, eso voy a estar. ¿Qué? Ay, ¿qué voy a hacer? La ley de Charles. La ley de Charles. La ley de Charles. La presión, miren acá, miren. La presión va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que la presión no va a cambiar. ¿Sí? Pero yo estoy enfriando al gas. ¿Sí? Lo estoy enfriando. Eso quiere decir que lo voy a llevar a 60 grados. El gas va a ir a un estado termodinámico 2. Entonces, si la presión no ha cambiado, algo debe cambiar, producto de enfriar el gas, y se dan cuenta que no ha cambiado. Por ejemplo, vamos a imaginar que bajó a 2.5 litros. ¿Sí? Entonces, cambió el volumen. Entonces, este será un estado termodinámico 1, un estado termodinámico 2. Vamos a imaginar que ahora calientas el gas, igual a presión constante, y lo llevas, qué sé yo, a 150 grados. Vamos a imaginar que por acá está a 150 grados. Digo que la presión no va a cambiar. Entonces la presión sigue siendo la misma y vamos a imaginar que esta temperatura 3 es 150 grados centígrados. Me doy cuenta, miren, ¿qué han cambiado? El volumen. Si acá es 3 litros, por lo menos acá debe ser 7 litros. ¿Te das cuenta? Y para mí este es un punto 3 y este punto 3 va a ser un estado termodinámico. ¿Sí? Pero yo también puedo decir que el volumen se mantenga constante. ¿Sí? O puedo decir que la temperatura se mantenga constante. Va a depender de las condiciones que tenga el problema. Entonces, cuando se modifica cualquiera de las variables termodinámicas, sin importar cuál de ellas, el gas habrá cambiado de estado, ¿sí? De un estado a otro estado termodinámico. Entonces, ahora que ustedes ya entienden qué es un estado termodinámico, quiénes son las variables termodinámicas y qué es el espacio termodinámico, ya van a entender qué es la energía interna. Bien, chicos. Ustedes se acuerdan que cuando habíamos visto las clases en el simulador de los gases, les había dicho que los gases, ¿cuál es la mayor energía que tienen los gases? ¿Cuál es la mayor energía que tienen? Cinética, excelente. ¿Sí? Los gases, la mayor cantidad de energía que ellos poseen es energía cinética. Vamos a poner el simulador. Ahí está. De física. Bien. Vamos a ver acá qué encontramos. Miren, chicos, vamos a poner moleculitas de agua. Este es en estado sólido. ¿Sí? La podemos calentar a las moléculas de agua y lo vamos a convertir en estado gaseoso. ¿Sí? Ya en estado gaseoso es cuando el calor latente de fusión, perdón, de vaporización rompe los enlaces intermoleculares permanentes, ¿no? Y obviamente las moléculas pues se liberan de otras y se vuelven a crear los enlaces, pero por instantes de tiempo, ¿sí? Estudiados por las fuerzas de Van der Waals, ¿cierto? Entonces ustedes observan que las moléculas de gas son moléculas de agua, ¿sí?
Esas moléculas se están moviendo. En realidad se están moviendo a mucha velocidad, pero el psicólogo lo pone lento para nosotros no perderlos de vista. ¿Ya? Entonces, estas moléculas, la mayor cantidad de energía que tienen es energía cinética, de movimiento. Pero no solamente tienen energía cinética, sino también tienen energía potencial gravitatoria. ¿Y ustedes por qué dirán que tienen energía potencial gravitatoria? ¿Por qué piensan que tienen energía potencial gravitatoria la molécula? ¿En qué se basaría? Claro, obviamente está bajo el efecto de gravedad. ¿Qué más? Tiene una masa. Porque tienen masa. ¿Sí? Las moléculas tienen masa. Y todo cuerpo que tiene masa le afecta a quién? La gravedad. ¿Sí? A toda cosa que tiene masa, la gravedad va a causar efectos sobre ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas moléculas no solamente tienen energía cinética, sino también tienen energía potencial gravitatoria. Y el ejemplo más claro de eso es, por ejemplo, que nosotros podemos ver acá, tenemos el Huascarán y por acá está el nivel del mar. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tiene más cantidad de oxígeno, de moléculas de aire? Pues a nivel del mar. ¿Sí? Las moléculas están más concentradas acá. En cada bocanada de aire que tú tragas o que respiras, ¿no? Vas a comerte más moléculas de aire. En cambio, si tú te vas a sacar el Huascarán, pues necesitarás hacer más respiraciones para compensar la cantidad de moléculas acá, porque acá el gas está más diluido, el aire está más diluido acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay menos moléculas por unidad de volumen, y aquí hay más moléculas, está más concentrado. ¿Y por qué? Por la gravedad. ¿Dónde es mayor la gravedad? A nivel del mar. Conforme te alejas del nivel del mar, la gravedad disminuye, ¿entiendes? Y eso hace pues que las moléculas a más altura estén más diluidas, porque la gravedad les afecta menos, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que las moléculas de un gas tienen también energía potencial gravitatoria. Entonces, tenemos cinética, potencial gravitatoria. A ver, ¿qué más tendrán? ¿Se dan cuenta ustedes que la molécula rota o no? Mira cómo dan vueltas. Y esto que es una molécula formada por 3 átomos. Imagínate la molécula del propano, que tiene 11 átomos. ¿Sí? Que parece un cigarro. Rotará, pues, con mayor facilidad. ¿Te das cuenta? Entonces, tiene energía de rotación. Y ustedes ya lo llevaron eso en mecánica clásica. ¿Sí? El último tema les enseñaron movimiento rotacional. ¿Sí? Y traslacional. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando un disco rueda. ¿Qué hace cuando un disco rueda o cuando una bola rueda? Experimenta 2 tipos de movimiento. Uno traslacional, porque cambia de posición, y el otro rotacional, porque gira con respecto a su eje. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y eso tiene que ver con su momento de inercia. ¿Se dan cuenta? Las moléculas también tienen momento de inercia. Y ese momento de inercia, ustedes saben que la inercia es lo que se resiste a una molécula a rotar. Obviamente, y eso va a depender de su geometría y va a depender de la masa. ¿Por qué de la geometría? Porque con las bolitas o vieron los discos, dependía del radio, ¿cierto? Sí, dependía del radio y también depende de la masa. La inercia es cuánto se opone a rotar, cuánto se opone a moverse. Y no es la molécula. ¿Sí? No es lo mismo las moléculas de agua con las moléculas del propano, el xenón, o qué sé yo, otro tipo de moléculas, pues de los gases que existen ahora, ¿cierto? Tanto naturales como artificiales. ¿Sí? El ser humano ya, obviamente, ha formado, dicho, con la ayuda pues, de la ciencia, se han creado nuevos gases, ¿cierto? Nuevos gases. Bien, entonces, chicos, también tienen energía rotacional las moléculas, ¿sí? También tienen, ¿de qué está formada la molécula? Está formada de átomos. ¿Y los átomos de qué están formados? De electrones y protones. ¿Qué tienen los electrones y qué tienen los protones? Tienen carga, ¿sí? Y esa carga genera un campo electromagnético, ¿sí? Entonces también las moléculas tienen energía. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú te hablas de la energía total que tiene una molécula, vamos a imaginar acá, energía total para una molécula, ¿sí? Entonces, la molécula, la mayor cantidad de energía que tiene es energía cinética, ¿sí? Que los científicos dicen que tiene más del 80% de la energía total de una molécula es energía cinética, pero eso va a depender de las temperaturas a las que se encuentre esa molécula, ¿sí? Porque ustedes se han dado cuenta que la energía cinética depende directamente de quién,
¿De quién depende directamente la energía cinética? De la velocidad. ¿Y la velocidad de quién depende? De la masa. De la temperatura. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije de la temperatura? ¿Sí? Porque solamente está en función de la constante de los gases. O sea, era 3 veces la constante de los gases por la temperatura, la raíz cuadrada sobre el peso molecular. Peso molecular, el 3 y la constante de los gases son constantes. Y es solamente variable la temperatura. La velocidad depende directamente de la temperatura. Por eso, chicos, entonces, la energía total para una molécula tiene energía cinética, energía potencial gravitatoria, tiene energía rotacional, ¿sí? Tiene energía electromagnética, tiene energía vibracional y más energías. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, chicos, ¿qué es la energía interna? La energía interna de un gas, ¿sí? La energía interna de un gas es la sumatoria de las energías totales de la suma de todas las moléculas. Vamos a imaginar que nosotros somos una molécula cada uno dentro de este recipiente. ¿Ya? Vamos a hacer un gas medio raro porque son moléculas distintas. ¿Ya? Entonces hay moléculas pequeñas, más grandes, gordas, flaquitas, ¿no? Entonces, obviamente, somos un gas medio raro, ¿cierto? Es un conjunto de gases. Pero vamos a imaginar que todos somos iguales y que cada uno de nosotros somos una molécula. ¿Sí? Entonces, acá el señor Gael Alexander Jr. es una molécula que tendrá una energía, ¿no? Sí, pues acá él tiene su propia energía, ¿verdad? Él también su propia energía, el joven también, todos tenemos nuestra energía, ¿cierto, chicos? Ahora, si sumamos la energía de todos nosotros, la energía de cada uno de los que estamos sentados acá, o que estamos acá en esta habitación, ¿sí? Esa energía total vendría a ser la energía interna. A ver, ahora ya saben qué es la energía. Entonces, si dentro de un recipiente tú tienes 2 moles de un gas, o sea, 2 por 6.023 por 10 a la 23 moléculas, si sumamos la energía de cada una de esas moléculas, nos da como resultado la energía interna. Es una suma. ¿Sí? No es un promedio, es una suma. Entonces, ¿ya? Entonces, chicos, nosotros, para el estudio de los gases, lo vamos a tomar solamente a los gases ideales. Los reales no lo vamos a tomar en cuenta. Lo que les había contado de los gases reales es para que ustedes vean la diferencia que hay entre los dos. De repente hay chicos que estudian ingeniería industrial y tienen de repente que especializarse en gases o llegan a trabajar en una planta de gases, ¿sí? Donde es una industria donde utilizan gases y quieren hacer experimentos o nuevos descubrimientos sobre nuevos gases, ahí sí hay que entender cómo se comportan los gases reales. Por eso solamente les he dicho a modo de un cuento, nada más. ¿Ya? Pero no vamos a quedar con el estudio de los gases ideales. Entonces, en los gases ideales solamente la energía cinética, ¿sí? No vamos a tomar en cuenta el resto de energías, ni la potencia gravitatoria, ni la rotacional, ni nada de eso, ni la electromagnética. ¿Sí? Eso lo vamos a dejar descartado. Vamos a imaginar entonces que la molécula solamente tiene energía cinética, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, aquí lo que vendría a ser la energía interna es la suma de las energías cinéticas de todas las moléculas que tienen un gas. ¿Entienden? Eso para el caso de un gas. Entonces, entonces, chicos, cuando nosotros tenemos un gas, ¿sí?, en un estado termodinámico, ¿qué significa cuando tenemos un gas en un estado termodinámico? Acá está el espacio termodinámico, ¿sí? Este es el espacio termodinámico, acá tenemos la presión, que está medida en atmósferas, aquí tenemos el volumen, que puede estar medido bien sea en metros cúbicos, en litros, como quieras tú, y por acá tenemos las temperaturas. Ahí están las temperaturas. Esto es el espacio termodinámico. Vamos a imaginar entonces que tenemos un cierto gas, cualquiera, ¿sí?, en un estado termodinámico. Vamos a imaginar que el gas está aquí, ¿sí?, en el punto 1, o sea, en el estado termodinámico 1. ¿Qué quiere decir eso? Que este gas va a tener su presión 1, va a tener su volumen 1 y va a tener su temperatura 1. ¿La cuenta? ¿Sí?
Entonces quiere decir que este gas en este punto también tendrá su energía interna 1. Está representado por la U. Energía interna 1. ¿Sí? Claro, ¿por qué? Porque al estar a esta temperatura, bajo este volumen, pues la molécula tendrá una cierta velocidad. Y esa velocidad me da como resultado su energía interna. Y la suma de todas esas energías internas que me da, la energía, perdón, la suma de esas energías cinéticas que me da, la energía interna. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo caliento el gas? Lo llevo de esta temperatura 1, le voy a llevar a una temperatura 2, ya mayor, por ejemplo, lo estoy calentando, entonces si yo caliento el gas, le voy a llevar, por ejemplo, por acá, a otro estado termodinámico 2, ¿sí? Entonces, en este estado termodinámico 2, me doy cuenta que ha cambiado su presión, disminuyó en este caso, ¿sí? Su volumen aumentó y la temperatura también aumentó, perdón, la temperatura 2 aumentó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gas también cambió de energía interna, ¿sí? Claro, porque aquí va a ser más veloz, ¿sí o no? Acá está más frío, por lo tanto su velocidad es menor. Acá está más caliente, por lo tanto su velocidad es mayor. Entonces, ¿la energía interna cambió o no cambió? Sí, pues, porque es la suma de las energías cinéticas. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a decir que tiene una energía interna 2. ¿Verdad? Entonces, cuando yo quiero determinar la variación de la energía interna de este gas, ¿qué digo? La variación de la energía interna es igual a la energía interna final, que en este caso la 2, menos la energía interna inicial. ¿Sí? Ojo, y la energía interna es una función de estado. ¿Por qué se llama que es una función de estado? Porque depende del estado en el que se encuentra el gas en el instante de tiempo que tú lo quieres estudiar el gas. ¿Sí? No importa el camino que tome el gas para ir de un estado a otro estado termodinámico, no importa. ¿Sí? Él puede tomar el camino que le dé la gana. A las finales, esa variación de la energía interna va a ser siempre la misma. Vamos a imaginar que el gas va desde este punto 1 al punto 2, toma este camino y llega hasta acá. ¿Sí? O puede ser que este gas tome este camino y llega hasta acá. O puede ser que se vaya directo y llega hasta acá. Tenemos un camino 1, un camino 2, un camino 3. Por cualquiera de estos 3 caminos, la variación de la energía interna siempre va a ser la misma. Porque recuerden que la energía interna es una función de estado, depende de los estados, no depende del camino que hace el gas. ¿Y a qué me refiero con camino? El camino se refiere a los diferentes procesos que puede sufrir el gas para irse de un estado a otro estado. Por ejemplo, si mi meta de mí es que tengo un gas a temperatura ambiente, el aire, que está por decir ahorita a 20 grados, y lo quiero llevar a 80 grados. ¿Sí? Entonces, el estado 1 va a ser cuando la temperatura de mi gas esté a 20 grados, y mi estado 2 va a ser cuando la temperatura de este gas esté a 80 grados. ¿Sí? Pero yo, para llevarlo de 20 a 80, puedo hacer lo que pase por diferentes procesos. Por ejemplo, si está a 20, yo lo pongo calentar, y de ahí lo llevo a 40, y de ahí recién lo llevo a 80. Ahora, es un camino. Pero ¿qué pasa si yo lo llevo de 20 a 80 directo? Habrá hecho otro camino. ¿Qué pasa si yo lo llevo el gas de 20, lo subo hasta 100 y de ahí lo bajo a 80? Habrá tomado otro camino. Pero la variación de esa energía interna va a ser siempre la misma. ¿Sí? Porque depende de la energía interna final, la energía interna inicial. ¿No? En cambio, el trabajo termodinámico sí va a depender del camino. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos al trabajo termodinámico y ahí lo voy a hacer recordar. Entonces, chicos, ahora ya entendieron que es el bien, vamos a ir a ver. Ahí está, entonces, miren. Observen acá la ecuación para la variación de la energía interna. Dice, la variación, así se lee, variación de la energía interna desde el estado A hasta el estado B, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está restando el estado B menos el A, ¿cierto? ¿Sí? Va a ser igual, se llama calor específico a volumen constante. ¿Ah? Y esto es la variación de la temperatura, final menos inicial. Si uno lo apliqué en la clase pasada, que es el calor específico a volumen y la presión constante inversa. Por ejemplo, si nosotros, como los compañeros están estudiando el calorímetro, ¿no? Ellos quieren determinar el calor específico del cobre. No va a variar. ¿Sí? En cualquier tabla que encuentres el calor específico del cobre siempre va a ser la misma. Pero el gas no. ¿Sí? El gas va a depender de cómo está su termodinámica. Miren,
poner un ejemplo acá. Vamos a imaginar que tú tienes un recipiente de 1 litro y aquí tienes un recipiente de 2 litros. Ahí está, 2 litros. Dentro del recipiente de 1 litro vas a encerrar un mol de gas. Acá también, un mol de gas. Pero este mol va a estar dentro de 2 litros. Y este mol va a estar dentro de 1 litro. ¿Dónde estarán las moléculas más pegadas? En la primera, y aquí va a estar las diluidas, ¿cierto? Ahora, si yo le meto fuego, la misma cantidad de fuego, ¿sí? La pregunta es, ¿se calentarán igual? No. No. Entonces, el calor específico varía. Así se trata del mismo gas. Por eso van a encontrar las tablas ahí de otros gases. Ah, dice calor específico para el helio. ¿A qué? ¿A presión constante o a volumen constante? Para presión constante tendrá su valor. A volumen constante tiene otro valor. No es como el cobre, que aquí en la China tiene igualito. ¿Sí? Va a depender. Entonces, ahora yo te pregunto. Si tienes, es un mismo gas en 2 recipientes, los dos del mismo tamaño. ¿Qué? Los dos del mismo tamaño. Los dos son del mismo tamaño. Y tienes un mol. Igual, acá adentro tengo un mol de moléculas y acá también tengo un mol de moléculas. Así, pero acá la temperatura está a 20 grados y acá la temperatura está a 100 grados. ¿Distinto? ¿Mm? Y es más, si fuera distintos gases. Vamos a imaginar otro caso hipotético. Tienes acá 1 litro, acá tienes otro recipiente también de 1 litro, volúmenes iguales, ¿sí? Miren, entonces, ¿qué pasa? Acá voy a poner un mol de moléculas de agua, ¿sí? Agua. Y acá voy a poner un mol de moléculas de propano, ¿sí? Está a la misma temperatura. Temperatura 20 grados, temperatura 20 grados. Aquí será más fácil calentar. Hay estas moléculas más pequeñitas, otras que son más grandes. El calor específico es distinto. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que lo haces, utilizan los calores específicos tanto a volumen constante o van a encontrar así, a presión constante. C, volumen constante y CP, presión constante. ¿Sí? Ya saben. Ahí está. Pues dice el número de moles, el calor específico, algunos libros dicen capacidad calorífica específica. Es lo mismo. ¿Ah? A volumen constante, o presión constante, y la variación de la temperatura. Y esta gráfica que nos indica bien. Y tengo un gas en un estado termodinámico A. Y este gas lo llevo a un estado termodinámico B. Habrá habido una variación de energía interna. No importa el camino que yo tome, la variación de energía interna va a ser siempre. Y eso se llama que la energía interna es una función de estado. Que solo depende de los estados inicial y final a la que se encuentra un gas. ¿Sí? ¿Y por qué necesitamos entender esto? Porque recuerden que los gases los vamos a cambiar de estado para que realicen trabajo. Y cuando realizan trabajo, crean unas máquinas. ¿Sí? Mientras ustedes realizan trabajo, bien, facilísimo. Las energías internas, capacidades caloríficas de los gases para un gas monotónico, utilizan estas situaciones. Esta U significa energía interna. CP, capacidad calorífica a presión constante o calor específico a presión constante. CD, calor específico a volumen constante. La diferencia de las dos es la constante de los gases. Esto para un gas monotónico y acá para un gas diatómico. Es lo mismo, solo que cambian estas constantes de adelante. Desde acá, esta es la capacidad calorífica específica molar. O sea, solamente vale para un mol. ¿Ya? Molar. Solamente para un mol. ¿Ya? Y aquí está, chicos, los calores específicos molares de varios gases. Por ejemplo, para el helio,
Su calor específico, su capacidad calorífica específica a presión constante es 20.8, pero su capacidad calorífica a volumen constante es 12.5. Este es su R, y este gamma significa la división entre la capacidad calorífica a presión constante sobre la capacidad calorífica a volumen constante. Este gamma de acá significa la constante adiabática. Y este para gases monotómicos y para gases diatómicos. Pero hagan problemas. Vale. Ahora ese problema está fácil. Bueno, chicos, desarrollen. No se ve todo, ¿no? Por eso no lo hacen. Ahí está.
¿Cuánto le salió?
Ángel Gabriel, ¿ya? Ah, ya. No, no. Bien, Ángel Gabriel, están los comunes. Residuos basilíquicos. Hay pocos chicos ya, ¿no? Solo que van a probar nomás, ¿no? ¿Cómo vas con la maqueta? Oye, ¿qué es? Digamos, mandado. De que un gramo de aire tiene, perdón, en un litro de aire hay 1.293 gramos, ¿no? Un litro de aire. A la vez. Esa es la sombra.
La última pregunta. ¿Qué quieres? Voy a colgar su diapositiva ya a la derecha. Voy a colocar ahí para que vean ya. La notificación sale.